Gracias, hermanos. Nuevamente pasa a vosotros. Y quisiera, hermanos, primero agradecer la oportunidad de nuestro Dios de poder estar aquí y estar con la oportunidad de predicar la palabra de Dios. Y segundo, invitarles a abran su Biblia. Vamos a leer un pasaje de la Escritura que está en el libro de los Salmos. Aquí en los Salmos vamos a leer lo que es el capítulo número 19. Esta parte de la Biblia, estoy seguro, hermanos, que ustedes la conocen, y es algo muy importante porque nos va a reflejar un principio que es importante reconocer dentro de la iglesia. Vamos a leerlo juntos. Dice el capítulo 19 del libro de los Salmos y leemos del verso 7 hasta el número 11. Dice la palabra de nuestro Dios de esta manera. ¿Estamos ahí, hermanos? Muy bien, dice así. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová, fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel, y la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, por favor. Vamos a iniciar en este día de sábado con la predicación de la palabra y comenzamos con este salmo, un salmo conocido por nosotros, y quisiera que podamos enfocarnos en el versículo número 7, que dice, la ley de Jehová, ¿cómo es, hermanos? Esto es una forma en la cual si algo es perfecto, entonces es algo que debe permanecer, es algo que debe de seguir existiendo. Entonces dice el versículo, el testimonio de Jehová es fiel. ¿Para qué nos va a servir? Para que podamos obtener lo necesario para vivir. Y necesitamos un elemento en la vida, se llama sabiduría. Y de la palabra de Dios y de sus mandamientos obtenemos esto, que es la sabiduría de Dios. Por eso dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Muy bien, hermanos, a partir de esto tenemos un principio bíblico, una parte que nos diferencia de muchas otras organizaciones porque queremos encontrar, no por vanidad ni por vanagloria, sino por un anhelo específico de decir qué cosa nos va a guiar, qué cosa es lo que Dios nos dice. Y hay un principio bíblico que me gustaría compartirlo con ustedes. Dice Eclesiastés, lo voy a leer, hermanos, y ustedes van a indicar qué significa esta parte de la Biblia en lo que dice Eclesiastés capítulo número 3, y dice en el versículo número 14. ¿Estamos ahí? Miren este versículo, dice de la siguiente manera. He entendido que todo lo que Dios hace, eso será perpetuo. ¿Qué más dice, hermanos? Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y hácelo Dios para que delante de Él teman los hombres. Ese es un principio bíblico de interpretación, de seguimiento, de entendimiento de la doctrina. Si les pregunto así, entonces, ¿cuál es el principio, hermanos? ¿Qué nos dice? Todo lo que Dios hace, refiriéndose entonces a las cuestiones de sus mandamientos, de su ley, de su enseñanza, ¿qué característica tiene? ¿Cuál es la característica que está puesta aquí en la Biblia? Eso es perpetuo. Muy bien, hermana Teo, ¿qué significa perpetuo? No tiene fin, va a permanecer en el tiempo. Quiere decir entonces que lo que Dios nos enseñó a la humanidad en el tiempo de Adán, de Eva, de Abraham, ¿permanece para estos días? ¿Sí o no, hermanos? Muy bien. Lo que Dios enseñó al pueblo de Israel a través de Moisés, ¿fue algo que permanece en estos días? También, porque ¿cómo es la enseñanza de Dios? Es permanente, es perpetua. Y entonces con ese principio dice, sobre aquello no se puede añadir. Si quisiéramos decirle a un mandamiento, mira, a mí me gustaría que en este día vamos a hacer algo adicional por mandamiento. Por ejemplo, les voy a poner esto. Los judíos tienen una vigilia y esa vigilia la hacen en una fiesta de las 3 grandes fiestas. ¿En cuál creen que la hacen?
Vigilia me refiero a que no duermen durante la noche. Eso lo hacemos nosotros, pero me refiero a los judíos. Ellos tienen algo que no hacemos nosotros, pero no está en la Biblia. No es un mandamiento de Dios. ¿En qué fiesta? En Pentecostés. Los judíos tienen una vigilia y ellos durante la parte de la noche no duermen. Y entonces, ¿en qué se basan? Muchas de las cosas que tienen algunos son cuestiones de tradiciones. Y los judíos están llenos de cuestiones de tradiciones. Hay cosas muy buenas de los judíos, pero también hay cosas que son tradiciones. Ellos que dicen que cuando iban a recibir los 10 mandamientos, Dios no los dejó dormir durante la noche. Durante la noche hubo truenos, relámpagos, y durante toda esa noche no durmieron. Y como no durmieron, entonces esto significa que ahora, en nuestros tiempos, debemos durante la noche de Pentecostés, tomarla como una vigilia. Sin embargo, esto, pregunta, ¿está en la Biblia? No está en la Biblia. Si no está en la Biblia, ¿cuál es el concepto y el principio bíblico que nos dice Eclesiastés? Que no podemos, ¿qué hacer? No puedo añadir, muy bien. Y entonces, si alguien me dice, no, es que es obligatorio hacerlo, es un mandamiento, entonces esto es incorrecto porque estoy añadiendo algo a la palabra de Dios. Pero de la misma manera está la contraparte. Tampoco puedo disminuir, tampoco puedo quitar. Si yo digo, es que el día no sé, una cuestión adicional, el día de sábado, algo que no me gusta hacer en sábado, lo voy a quitar porque no está de acuerdo con lo que yo pienso o hago. Entonces ya no estoy con el mandamiento, porque el mandamiento es claro, es lo que Dios dice, no le añadas ni le disminuyas. Y entonces en ese concepto, en ese principio bíblico, vamos a tener lo que vamos a estudiar el día de hoy, en congruencia con la escuela. Mi hermana, ¿qué escuela vimos hoy? La hipérbole, ¿verdad? En la escuela vimos que Dios envía a su Hijo y su Hijo utiliza mucho esta figura de retórica para darnos a entender cosas específicas que tenemos que hacer y que lo tomamos en cuenta. Hoy lo que voy a platicar es lo siguiente. Dice Mateo capítulo número 19. Voy a pedirle a mi hermana Marena que se ponga de pie y me ayude a leer Mateo 19. Y aquí hay una pregunta muy interesante que le dicen a Jesús, para que Él pueda entonces, podamos nosotros también comprender lo que significa esta situación. Vamos a leer Mateo 19, versículo número 16 hasta el versículo número 21. ¿Cómo dice esta parte de la Biblia? No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dícele el mancebo, todo esto guardé desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Dícele Jesús, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Muy bien. Gracias a nuestra hermana. Aquí lo que encontramos entonces es, alguien le pregunta, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? La respuesta de Jesús sería, quitemos todos los mandamientos para entrar a la vida eterna. No, hermanos. La respuesta, ¿cuál es? Tienes que acercarte a estos. El mancebo era este muchacho que a veces en esta edad nos es difícil comprender las cosas de Dios. Le dice, bueno, yo soy judío, como judío lo he hecho desde que soy niño. ¿Qué le dice Jesús? Mira, no es suficiente entonces. Tienes que agregarle a todo lo que haces algo adicional. Ese es el principio bíblico. Dios quiere que dentro de sus mandamientos Él agrega siempre una razón para hacer las cosas. El mandamiento es tal, pero a veces se nos olvida la parte que nos hace comprender por qué se cumple con eso.
Les voy a poner un ejemplo para regresar aquí a Mateo. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, aquí adelante, y dice Mateo capítulo número 23. Vean lo que dice, Mateo capítulo número 23, versículo también 23. ¿Estamos ahí? Mateo 23, 23 dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo que es más grave de la ley, es a saber el juicio y la misericordia y la fe. Esto era menester hacer, ¿y qué más, hermanos? Muy bien. ¿Qué está diciendo Jesús? El mandamiento no solamente es diezmar. Cuando uno ve la parte de la Escritura y dice, bueno, yo tengo que diezmar, y lo comprendemos y decimos, es cierto, lo diezmo. Pero ¿qué dice Jesús? La intencionalidad que decía nuestro hermano, por ejemplo, en la escuela, de los mandamientos, no solamente es el hecho de hacerlo, eso lo debo de hacer. ¿Cuál es la parte que me falta y que no puedo disminuir, no puedo quitarle, no puedo dejar que pase, porque el mandamiento de Dios, ¿cómo es? Es perpetuo, y lo que Él nos enseña entonces es completo. ¿Qué le falta a una persona que solamente diezma? ¿Qué le falta, hermanos? Decía Jesús, mira, tú diezmas hasta lo más pequeño, ¿es bueno o es malo? Es bueno, muy bien, pero ¿qué te falta? Mi hermana Alejandra, ¿qué nos falta a veces? Nos falta el juicio. ¿Qué es eso, mi hermano Alejandro? El sentido que significa hacer algo, el buen sentido, el darle un valor, el juzgar correctamente las cosas. ¿Qué más? La misericordia. No podemos entonces guardar un mandamiento si no vemos también por qué aquella persona y de qué manera lo está haciendo, y si lo está haciendo mal, de qué forma puedo ayudar también para que él y yo lo hagamos bien. Y después, ¿qué dice, hermanos? Y la fe. Así que entonces un mandamiento no se puede cumplir sin fe. Necesitamos tener fe. Y el mandamiento entonces ya se completa. Tengo lo que dice Dios, y lo que Dios lo integra para hacer el mandamiento completo es guárdalo, pero adiciona siempre lo que yo te digo: juicio, misericordia y fe. Con eso completo, entonces tenemos ya el principio bíblico. No le añadas ni le quites a eso que es el mandamiento. Voy a poner algunos ejemplos hoy y vamos a poner un mandamiento en particular. Vamos a colocar aquí en la pantalla y les voy a pedir que vayamos viendo las diapositivas, porque hoy vamos a estudiar acerca de esto. Uno de los mandamientos que tenemos en la iglesia es la purificación, la inmundicia y la cuestión de la impureza. ¿Por qué lo tenemos en la iglesia? ¿Por qué lo hacemos? Debe haber una razón, ¿o no es así, hermanos? Así como está el mandamiento, no lo podemos tomar el mandamiento solamente como está. Debe de tener una cuestión que lo valida, que le da también el significado de lo que es. Comenzamos con esto. El ejemplo de hoy es: de acuerdo a la ley de Dios expresada a Moisés, la impureza se presentaba por estas circunstancias. Voy a ir mencionando algunas. Con el principio bíblico, ¿se acuerdan? Todo permanece. ¿Estamos de acuerdo con eso? El principio de Dios es, la ley de Dios es perpetua. Muy bien, primer caso: contacto con un cadáver humano, huesos humanos o una sepultura. Ese es un mandamiento ¿de quién? ¿Qué pasaba cuando una persona tocaba a un muerto? Se contaminaba. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Este mandamiento existe hasta esta fecha? ¿Sí o no? ¿Seguros? Sí, ¿por qué? Porque es un mandamiento perpetuo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Sí existe, por supuesto. Siguiente punto: contacto con los cuerpos muertos de animales inmundos. Si ustedes van por el mercado y ven un puerco muerto y les da curiosidad cómo se siente la piel, ¿no, hermanos? Y lo tocan, hermanos, en ese momento, ¿qué aplica? ¿Están impuros? Sí. ¿Lo sabían ustedes, hermanos? Entonces, tener contacto con un animal inmundo también es impureza, y aplica hasta la fecha, porque si dijéramos, este mandamiento es de Dios, pero lo quito, ¿qué estaríamos haciendo? Acuérdense el principio: no se puede adicionar, ni se puede
ni se puede quitar. Muy bien, siguiente punto. Hay impureza debido a líquidos emanados de los órganos reproductores. Hay una cuestión en la Biblia que dice, este líquido que sale del mismo cuerpo, entonces te contamina. Esto es la impureza de la menstruación y del derramamiento de semen. ¿Esto sigue existiendo hasta la fecha? También. Bueno, siguiente punto. Debido a la enfermedad de lepra, la Biblia habla acerca de una contaminación. La lepra era una enfermedad que llegaba al ser humano y esta enfermedad, hermanos, tenía unas reglas rigurosas. Entonces necesitaban colocarlo en un lugar especial. ¿Se acuerdan lo que hacían? Lo aislaban y le decían, mira, si tienes lepra, no te puedes quedar con los demás, tienes que quedarte en este lugar. ¿Y quién va a venir a ver cómo estás? El sacerdote. Si ve que vas mejorando, te va dando tiempo para que vayas progresando y te vayas componiendo. Pero había ocasiones en que las personas no se componían y la lepra les quedaba toda la vida. Y entonces, ¿qué tenían que hacer? El mandamiento que decía, debes de estar aislado de los demás. Entonces, estas eran leyes del Antiguo Testamento, pero que la ley de Dios, como dijimos que es, perfecta y que permanece. ¿Qué vamos a hacer? ¿Alguna vez han ido a un velorio? ¿Nos contaminaríamos yendo a un velorio? Podría ser, ¿por qué no, hermanos? Y entonces dice aquí, contacto con un cadáver humano, huesos humanos o una sepultura. Quiere decir entonces que cuando nosotros vamos a enterrar a un muerto, también existe una cuestión de inmundicia. Y entonces, ¿qué hacemos? El punto ahorita es, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Cuál es nuestra postura en la Biblia acerca de esta circunstancia? Siguiente diapositiva. Una persona ceremonialmente impura no podía entrar al santuario o al templo, ni tocar algún objeto sagrado durante el tiempo de su impureza. Cualquiera que tocaba a una persona inmunda se volvía inmunda y se debía bañar, lavar su ropa, permanecer inmundo el resto del día. A la tarde volvía a ser limpio, es decir, cuando el sol se pusiere. Qué bien, hermanos, que podamos leer cuál era el proceso, porque el proceso nos va a enseñar, ¿o no es así, hermanos? Muy bien, una persona iba a una sepultura, tocaba a un animal muerto, ¿se ponía impura? ¿Sí o no? Muy bien, ¿cuánto tiempo le duraba? ¿Le duraba 10 días? No, le duraba el tiempo en el cual debía de bañarse y después, ¿qué debía de hacer? Debía de cambiarse y era impuro hasta un momento determinado. ¿Cuál era ese? Cuando acababa el día. No es casualidad. Podía ser impuro, limpio una vez que se bañara inmediatamente. Pero había una regla. ¿Cuál era la regla? Hasta la tarde. Entonces, tomen muy en cuenta esta circunstancia. Vamos a explicarla. Siguiente punto. Todo lo que la persona impura tocaba se volvía impuro, y cualquiera que tocara lo que ella tocó también era considerado impuro por el resto de ese día. Para cada categoría de impureza se especificaba un procedimiento ritual de purificación. Si una mujer tenía menstruación y se sentaba, y la silla donde se sentaba quedaba con restos de sangre, ¿esa silla estaba impura? Sí. ¿Cuánto tiempo? Hasta la tarde también. Entonces existía un proceso específico para cada circunstancia. Muy bien, voy a seguir leyendo. El significado bíblico de purificar puede entenderse como la acción de limpiar todo tipo de imperfección en algo que puede ser o no material. Eso es muy importante. ¿Cuál es el objetivo de Dios de poder hablar de leyes de pureza física? Porque el tocar a un muerto, el ir a una sepultura, la menstruación, es algo físico, ¿o no es así, hermanos? Pero la Biblia le llama como algo de impureza. No que la persona fuera mala, ni que la persona en sí, en su espíritu, fuera impura. Se refiere a una situación de dos sentidos. Una necesidad de limpiar lo que se ensucia, pero también
de que en ese acto y en ese momento también se vuelve una cuestión espiritual, una cuestión interna. Sé que este tema, hermanos, puede ser complicado para muchos porque algunos pueden decirme, bueno, hermano, pero no tenemos templo. Una respuesta es esa. No tenemos un santuario, no tenemos tampoco un lugar como en el tiempo antiguo donde el sacerdote entraba y entonces tenía que sacrificar a Dios. Sin embargo, voy a leer algunas cuestiones, hermanos, que van a ser muy importantes para nosotros bajo el principio bíblico, para que lo entendamos. Siguiente punto. ¿Cuál era la forma más cotidiana en la que una persona pudiera estar en purificación? Uno era en la mujer cada 28 días, que es su periodo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuál es el otro momento? El nacimiento ¿de quién? De un varón. Voy a leer, hermanos, en el caso de un varón. Levítico capítulo número 12. Abran su Biblia y vamos a ver el mandamiento, porque es importante entonces ver qué pidió Dios que se escribiera. Vamos a ver Levítico capítulo número 12. Y voy a leer del versículo número 1 al 4. Dice así: Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel diciendo: La mujer, cuando concibiere y pariere varón, será inmunda 7 días, conforme a los días que está separada por su muestro, será inmunda. Y el 8º día circuncidará la carne de su prepucio, mas ella permanecerá 33 días en la sangre de su purgación, ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario, hasta que sean cumplidos los días de su purgación. Resumiendo, cuando nace un hombre, un varón, ¿qué ocurre con la mujer? ¿Cuántos días debe estar apartada? 40. ¿Lo cumplimos hasta nuestros tiempos? Sí, 40 días. Muy bien. Pregunta: ¿esos 40 días están divididos en cuántas partes? En 2. Cuando una mujer tiene un bebé y viene a la iglesia 40 días después, automáticamente está cumpliendo 2 cosas. ¿Cuál es la primera, mi hermana Teo? No. La mujer, ese es el niño. Si es varón, se le circuncida al 8º día. Pero no me refiero al varón, al bebé, me refiero a la mujer. La mujer está cumpliendo con 2 reglas. ¿Cuáles, hermanos? La primera, ¿cuánto tiempo dura? Dura 7 días. Entonces la mujer, cuando viene a presentar a su bebé y pasaron 40 días, realmente está cumpliendo 2 reglas. La primera, ¿cuál es? La normal, que es de su purificación por menstruación. ¿Cuánto tiempo dura? 7 días. Y después hay un periodo muy útil para las mujeres. Hasta la fecha se le llama cuarentena, ¿o no es así? Es una necesidad. El cuerpo, ¿cómo queda después de un parto? Hermanos, hermanas que ustedes han tenido bebés, ¿cómo queda después de un parto? Es complicado, muy difícil, dolores, hay hasta situaciones traumáticas, hermanos, físicas, mentales, psicológicas, porque la mujer queda en una situación vulnerable. Entonces, ¿cómo le llaman a esa etapa? Purgación. ¿Cuántos días son? 33 días. Y si consideramos los 7 de la menstruación y los 33 de la purgación, ¿cuánto nos va a dar? 40. Regresamos entonces a nuestra diapositiva. Dice así: la mujer, cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días. El niño en aquel entonces circuncidado al 8º día, y la ceremonia de impureza tenía una duración adicional de 33 días, dando un total de 40 días de ceremonia de impureza después del nacimiento de un hijo varón. Son 2 etapas, pero junto, ¿cómo se le llama? Impureza. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Impureza. Muy bien. ¿Qué ocurre cuando una mujer tiene a otra mujer? ¿Cuántos días va a estar? Se duplican. Y vamos a ver entonces lo que dice la Escritura. Siguiente diapositiva. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas. El periodo de tiempo de cada fase era el doble del que correspondía cuando nacía un hijo varón. Para el tiempo del nacimiento de una hija mujer, la mujer era impura por 14 días, seguida de 66 días.
y 66 días estará purificándose de su sangre. El largo periodo de ceremonia de impureza por el nacimiento de una hija no debe ser entendido como una penalización, no es una pena. La mujer no está espiritualmente impura, es una cuestión física. Y entonces, ¿cuánto tiempo va a durar? Vamos a ver el mandamiento. Levítico, capítulo número 12, vamos a leer el versículo número 5, dice así: y si pariere hembra, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Y cuando los días de su purgación fueren cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo del testimonio al sacerdote. Y él ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley de la que pariere varón o hembra. Y si no alcanzare su mano lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella, ¿y qué pasará? Y será limpia. La Biblia no nos explica por qué Dios duplicó el tiempo de las mujeres. Si le quisiéramos dar una interpretación, sería, hermanos, algo que sería eso, interpretación. Pero ¿qué dice Dios? Cuando es varón, 40. Cuando es mujer, 80. Muy bien. Si nos vamos al plano médico, un plano, hermanos, que no es bíblico, ahí hay muchos estudios que hablan acerca de las diferencias. Sí las hay. A veces nosotros decimos, Dios, ¿por qué puso este mandamiento? ¿Por qué habrá hecho esto? Y sin embargo, sí hay diferencias, hermanos, entre una situación y la otra. Y además de todo esto, algo muy importante, la mujer necesita recuperarse, necesita espacio para volverse a sentir plena, completa. Es más, hay hermanas o mujeres que después del parto lloran muchísimo. ¿Saben de eso, no, hermanos? ¿Qué les da? Una depresión posparto, ¿no? Y entonces es algo también natural. ¿Qué necesitan? Tratamiento, espacio, cuidados. Y entonces, ¿qué se les dice? Debes de estar en un momento en que te apartes, puedas recuperarte poco a poco y estos días te van a servir para hacerlo. Nosotros en el tiempo actual, ¿cumplimos este mandamiento? Sí. Si una mujer tiene un bebé y es varón, ¿cuánto tiempo nos esperamos? 40, pero ahí mismo también está la impureza de la menstruación. ¿O no es así, hermanos? Ahí mismo. Cuando es mujer, son dobles, 2 semanas, pero cuando es hombre, 1 sola. Ahí mismo está. Muy bien. Entonces vamos a seguir con el otro principio. Vamos ahora a la siguiente impureza, limpieza ritual. Siguiente diapositiva. ¿Qué debían de hacer? Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella. Ya lo leímos. ¿Qué debía de pasar cuando se cumplían los 40 o los 80 días? ¿Llevar a qué, hermanos? Un presente ¿a quién? A Dios. ¿Para qué servía? Voy a leer nuevamente. Dice el versículo número 6. Y cuando los días de su purgación fueren cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto. La Biblia es muy clara. No está llevando el sacrificio por su menstruación. ¿Por qué lo está llevando? Por la segunda parte. ¿Cómo se le llamaba la segunda parte? Purgación. ¿Están claros, hermanos? Voy a releer el verso. Y cuando los días de su purgación fueren cumplidos por hijo o por hija, entonces la Biblia dice, los primeros 7 días cuando es varón es menstruación, pero los siguientes 33 son purgación o 66 son purgación. La purgación sí necesitaba un holocausto. La menstruación, mi hermana Elmira, ¿necesita holocausto? ¿Seguros? Cuando una mujer tenía su menstruación y terminaba, ¿debía ir al sacerdote para ofrecer algo a Dios? ¿Seguros?
¿O no están tan seguros? ¿Sí? Cuando una mujer terminaba su menstruación normal, sin tener hijo, y entonces decía, ya terminó mi menstruación, ¿cuántos días eran? 7 días. ¿Llevaban algo al sacerdote? ¿Sí o no? Mi hermana Elizabeth, ¿qué opina? ¿Llevaban algo al sacerdote? Estamos dudosos, ¿verdad? No sabemos si sí o si no. Bueno, ahorita lo vamos a ver. En el caso de la purgación, sí era un momento. Una mujer cuando tiene un hijo, tiene después de unos días, no solo su menstruación, tiene, hermanos, también una cuestión en la que no está bien su ciclo hormonal. Y entonces puede tener derramamiento de varios líquidos durante muchos días. A eso se le llama purgación. Es la purgación de su sangre, de lo que le acaba de ocurrir. Y entonces un bebé es algo, hermanos, que cambia dramáticamente la vida de la persona. Y por eso dice la Biblia, cuando termines tu purgación, por la purgación, no por la menstruación, vas a hacer esto. Dice el verso, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo del testimonio al sacerdote. Y él ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley de la que pariere varón o hembra. Y si no alcanzare, si es una persona pobre, lo suficiente para un cordero, entonces tomará lo más barato. ¿Qué cosa va a hacer? 2 tórtolas y si no, 2 palominos, uno para holocausto y otra para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella. ¿Y qué pasará, hermanos? Y será limpia. Cuando termina este proceso, entonces esa mujer ya podía entrar al santuario. ¿Estamos de acuerdo? Llevaban al santuario sin ser parte de los sacerdotes o esposa del sacerdote, la grey normal podía llevar presentes al templo o al tabernáculo. Y entonces no lo podía hacer hasta que terminara este periodo. Y hermanos, una vez que pasa eso, ahora sí, puede entrar y ya puede estar aquí. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien. Seguimos leyendo. Permiso para los pobres. Ya lo leímos. 2 tórtolas o qué más? O 2 palominos. Muy bien. Impureza ceremonial. Miren lo importante. No era el hecho de dar a luz que las dejaba a las mujeres impuras, sino los efectos físicos de dar a luz al derramar los fluidos corporales. Dios siempre le da una gran importancia al nacimiento de los hijos. No se infiere en ningún momento con esta ley que había algo impuro con el nacimiento de los bebés. La impureza no venía por el bebé, sino por la sangre que requería limpieza física y espiritual. Pregunta, ¿el bebé era impuro? ¿Por qué sabemos? ¿Cómo lo compruebo? El bebé, cuando nacía, ¿lo podían llevar al templo? ¿A cuánto tiempo, hermanos? A los 8 días. Pero la mujer, ¿cuánto tiempo quedaba? Ya lo vimos. Entonces la ley no era para el bebé. El bebé lo pueden traer, incluso hasta nuestros tiempos. Si una mujer tiene a su bebé y el papá lo trae, lo puede traer a la iglesia, ¿sí o no, hermanos? Porque el bebé no está impuro. Pero ¿qué hacían los israelitas? A los 8 días lo llevaban al templo porque el bebé no tenía ningún problema y lo circuncidaban. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros ya no hacemos eso porque está una transición en la ley. Recuerden, la ley de Jehová, ¿cómo es? Es perfecta y es eterna. La circuncisión, solo paréntesis, allá arriba, hermanos, ¿circuncisión sigue existiendo? Sí, pero ¿cuándo la hacemos? ¿A los 8 días? No, la hacemos cuando somos adultos. Jesús dijo, yo vengo a magnificar y qué más, y engrandecer la ley. Mi hermana Jocabet, ¿quiénes se circuncidaban en el tiempo antiguo? ¿Hombres o mujeres? Obviamente siempre eran ¿quiénes? Hombres. ¿Las mujeres se circuncidaban? No podían. ¿Y entonces cómo eran parte del pueblo? ¿El mandamiento con quién estaba? Solo con el varón. Pero en nuestros tiempos, la circuncisión, ¿qué hace Jesús? Viene a magnificar la ley y engrandecerla.
Y ahora la circuncisión es para hombres, pero también para ¿quiénes? Para mujeres. Y una mujer también se circuncida espiritualmente. Ya no a los 8 días, sino ¿en qué momento? Cuando es una persona adulta. Entonces, ¿la ley sigue existiendo? Sí, hermanos. Vamos ahora al siguiente punto. Leemos aquí. Impureza ceremonial. Ceremonialmente hablando, la mujer quedaba impura, mas no así el bebé. En el caso de los varones, después de que las madres pasaban los 7 días de inmundicia, los bebés eran circuncidados al 8º día, en cumplimiento de la señal del pacto hecha por Dios con Abraham. Siguiente diapositiva. Miren lo importante. A veces decimos, bueno, pero esta ley en este tiempo está. La respuesta es, si no hubiera existido, Jesús no la hubiera cumplido. Vean lo que dice Lucas capítulo número 2. Pasa algo muy importante. Lucas capítulo número 2 nos dice así. Vamos a leer, hermanos, lo que dice la palabra del Creador de la siguiente manera. Lucas capítulo número 2. Versículo número 21. ¿Estamos ahí? Capítulo 2 de Lucas, versículo 21. Y pasados los 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, el cual le fue puesto por el ángel antes que él fuese concebido en el vientre. Y como se cumplieron los días de la purificación, ¿de quién? De ella. No dice del bebé, ¿de quién? De ella. Pregunta entonces, ¿la madre de Jesús cumplió con esta regla? Sí la cumplió. Releo el verso. Y como se cumplieron los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para dar, ¿qué cosa, hermanos? La ofrenda conforme a lo que está dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, y este hombre justo y pío esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo era sobre él. Y había recibido respuesta del Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al Cristo del Señor. Este texto es muy importante. ¿Por qué es importante? Hay un hombre, hermanos, que se llama Simeón y él tiene el Espíritu ¿de quién? De Dios. El momento de llevar a Jesús al templo para presentarlo, a los 40 días, fue un momento especial ¿o no? Tan especial que Dios le dijo a Simeón, mira, no te vas a morir si no tienes la oportunidad de presenciar esto. Y el momento en el cual lo vas a conocer no va a ser a los 38 o 35 días o a los 20 días, va a ser ¿en qué momento, hermanos? Cuando venga sus padres a presentarlo a los 40 días. Y entonces, hermanos, dice el verso, y vino por espíritu al templo, y cuando metieron al niño Jesús sus padres en el templo para hacer por él conforme a la costumbre de la ley, entonces él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios y dijo, ahora despides, Señor, a tu siervo, conforme a tu palabra en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos, luz para ser revelada a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de las cosas que se decían de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal al que será contradicho. Y una espada traspasará tu alma de ti misma, para que sean manifestados los pensamientos de muchos corazones. ¿Qué hace Simeón? ¿A quién bendice, hermanos? A María. ¿En qué momento? En la presentación de Jesús. ¿A los cuántos días? A los 40. Y entonces esto nos debe de causar un momento de reflexión. Estos 40 días tenían implícitos 7 días de menstruación más 33 de purificación. María cumplió con los 40 completos. Hubiera dicho solo los 33 o solamente los 7. Pero ¿qué pasa? Lo falto no puede contarse.
No se puede adicionar ni se puede quitar. Y entonces, ¿cuántos días debían de ser? 40 días. Muy bien, vamos a poner algo muy importante. Siguiente diapositiva. ¿Ya estamos ahí? Vean esto, purificación de la mujer. ¿Estamos ahí, hermanos? Muy bien, dice este párrafo. Impureza ceremonial. Dice impureza por menstruación. La inmundicia ceremonial se podía propagar a través del contacto directo o a través de un objeto sobre el que se hubiera acostado o sentado. ¿Cuánto tiempo duraba? 7 días. Proporcionaban a la mujer un descanso de las tareas domésticas, del cuidado de los niños y de las relaciones conyugales. Pero algo muy importante, ¿qué dice ahí, hermanos? En verde, ¿alcanzan a ver? No requería, ¿qué cosa? Sacrificio. ¿Qué cosa tan importante? Todo lo que es transición de la ley, no lo hacemos porque Cristo lo va a hacer ¿por quién? Por nosotros. Si yo les dijera, miren hermanos, para agradar a Dios la próxima semana vamos a traer un cordero. Bueno, si es en barbacoa para comer, pues está bien, ¿verdad? Pero si fuera para presentarlo a Dios, ¿qué me dirían? ¿Estás mal? ¿O no es así, hermanos? ¿Por qué? Ya no podemos sacrificar porque ¿quién es nuestro sacrificio? Cristo. Si yo les dijera, miren, voy a traer un sacrificio, yo voy a ser el sacerdote y lo voy a sacrificar a Dios, ¿qué me van a decir? ¿Estás mal? ¿Quién es el sacerdote? Cristo. ¿Cumples con el mandamiento? ¿Sí o no? Cuando sacrificamos. Sí, porque la ley de Dios, ¿cómo es? Perpetua. Pero ¿cómo se le llama a que no lo hago de la misma manera, pero lo tengo que hacer porque el mandamiento es perpetuo? Se le llama transición. Y entonces, no sacrifico físicamente, mi hermana allá arriba, ¿estamos de acuerdo? No sacrificamos físicamente, ¿estamos de acuerdo? Pero sí tenemos que sacrificar, porque la ley dice, tienes que sacrificar. ¿Qué sacrificamos? Becerros de labios. Muy bien, ¿qué más? ¿Hay algo más que sacrificamos? Mi hermana Hernández, Judith. Nuestra persona. ¿En qué momento? Dice la Escritura que cuando hacemos el esfuerzo y decimos, tengo sueño hoy, no tengo ganas de ir, estoy enfermo, pero es sábado y debo de ir a la iglesia. ¿Qué cosa estamos haciendo? Es un sacrificio. ¿Cómo le llama Pedro a ese sacrificio? Sacrificio vivo. Y entonces, ¿qué significa? Ustedes, nosotros, que venimos aquí y que decimos, me voy a aguantar la banca dura. ¿O no es así, hermanos? Digo, caray, sí. Tengo sueño, me levanto los párpados con lo que pueda para que me mantenga despierto. ¿Qué cosa estamos haciendo, hermanos? Un sacrificio vivo. ¿Quién es el sacrificio que debe de hacerse todos los días? Nosotros. Y más el sábado, porque el sábado decimos nos reunimos para hacer un sacrificio a Dios. Nosotros cantamos, por supuesto, pero también oramos y también escuchamos la predicación. Eso se le llama sacrificio. Y entonces, ¿siguen existiendo los sacrificios, sí o no? ¿Los podemos quitar? No, porque la ley de Dios, ¿quién es? La ley de Dios es perfecta y continua y permanente y eterna. Y entonces se siguen llevando. Los llevamos nosotros todavía. En este tiempo les decimos, hermanos, si yo les dijera, traigan a su bebé, para aquí lo vamos a circuncidar. ¿Qué me dijeran? Hermano, ¿cómo cree? No ha entendido la Escritura. ¿Qué debe de hacer, dijimos? En lugar de la circuncisión, tiene que bautizarse. Muy bien. Así como está todo esto, vean lo siguiente. La ley que tiene un sacerdote tiene entonces una transición. La ley que tiene un sacrificio tiene una transición. El problema y la pregunta que les hacemos a todos ustedes es, ¿y cómo le hago si no quiero cumplir la ley de la purificación? Si la ley de la purificación no tiene un sacerdote y no tiene un sacrificio. No lo tiene. Vean lo que dice el texto. Levítico 15.
capítulo 15 de Levítico, dice así. Vamos a ver, hermanos, esta parte de la Escritura. ¿Estamos ahí? Levítico, capítulo número 15. Vamos a leer el versículo número 19. Vean lo que dice, hermanos. Vamos a leer del 19 al 24. ¿Estamos bien? Dice así. Y cuando la mujer tuviere flujo de sangre, y su flujo fuere en su carne, 7 días estará apartada, y cualquiera que tocare en ella será inmundo hasta la tarde, y todo aquello sobre que ella se acostare mientras su separación será inmundo, también todo aquello sobre que se sentare será inmundo, y cualquiera que tocare a su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la tarde. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre lo que ella se hubiere sentado, lavará sus vestidos, lavaráse luego a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la tarde. Y si estuviere sobre la cama, o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que tocare en ella será inmundo hasta la tarde. Y si alguno durmiere con ella, y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre que durmiere será inmunda. Aquí se acaba la ley de la inmundicia por menstruación. ¿Leyeron ustedes que al final de los 7 días se hiciera un sacrificio? No, no hay, no existe. Dice todas las condiciones y dice cómo pasar, y cuando terminan los 7 días, ¿qué ocurre? Completamente limpia. No tiene que ir al templo, no tiene que presentar un holocausto, no tiene que presentar un sacrificio. ¿Por qué? Porque Dios, mi hermana Lidia, es una ley natural, es una ley natural. Es por eso, hermanos, que Dios es tan sabio. No está pensando que la mujer esté impura, no está pensando que la mujer no pueda orar, no puede ser que la mujer diga, estoy en esta etapa, entonces no puedo hacer oración. No, no es así. Significa que físicamente está impura. Pero ¿qué pasa? Cuando se sentaba en un lugar, ese lugar ¿cómo quedaba? Impuro. Ahora les pregunto entonces, ¿esa ley sigue existiendo? La respuesta es sí, no la podemos quitar. Y decimos, hermano, pero eso nunca me lo habían dicho. Entonces cuando me siento en el metro y digo, caray, ¿quién se sentó aquí? Mi detector de menstruación, hermanos, y decir, pues voy a ver si hay alguien se sentó para sentarme o no. Hermanos, hay una cuestión muy, muy importante que lo leímos, pero que no debemos pasar por alto. ¿Cuánto tiempo duraba la inmundicia? Hasta que era la tarde del día. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿por qué? Porque físicamente, si algo se ensucia, hay que limpiarlo. Todo. Si algo se ensucia, ¿qué hay que hacer? Limpiarlo. Pero ya no me quedo inmundo hasta la tarde por una situación muy, muy importante. Había un sacrificio continuo. ¿En qué horario se hacía? En la mañana, ¿y cuál, hermanos? En la tarde. Pero en la mañana era el amanecer, muy temprano. Entonces, ¿qué pasaba? Debes de esperar un día para que entonces el sacrificio del día se complete, el de la mañana y el de la tarde. Y cuando esos 2 sacrificios del día se completen, entonces, ¿qué ocurre? Eres limpio. Entonces queda muy claro. ¿Por qué me tengo que esperar? Porque había un sacerdote y un sacrificio y me tenía que esperar a que pidiera perdón por esa cuestión de inmundicia que yo tenía. Y entonces, ¿qué pasa? Hasta ese momento quedo limpio. Pero en el tiempo de Cristo, ¿qué nos pasa? Ya no lo necesito. Esperar el tiempo. Porque Cristo, ¿qué hace, hermanos? En el momento en el que tú estás inmundo, ¿qué pasa? Sí te pones inmundo, pero no necesitas esperar el sacrificio hasta la tarde para completar el ciclo, porque el sacrificio de Cristo es permanente. Y entonces lo comprendo muy bien. La ley sigue, solamente que no me espero el tiempo, porque Cristo, hermanos, no necesita morir en la mañana y en la tarde, sino que Él murió una sola vez y nos cubre por todo lo demás.
Pero ocurre algo. La mujer, ¿por qué no? ¿Por qué la mujer no le decimos, se lavó y ya queda limpia? Porque durante los 7 días sigue estando en menstruación. Y aunque se bañe, después de unos minutos otra vez, y así va a estar. Y entonces, ¿qué dice Dios? Mira, como hay periodos de menstruación de 3 días, de 4 días, de 5 días, lo más sano, ¿qué cosa es? Un espacio de tiempo completo para que todo esto se termine en una mujer. La mujer no está impura, la mujer puede orar, es una impureza ceremonial y entonces por eso la seguimos tomando. Esto quisiera, hermanos, que lo escucháramos. Cada uno de ustedes va a tomar las palabras y las va a meditar y va a saber qué hacer con ellas, pero esa es la razón. Voy ahora a un caso especial, mi hermana Teo. ¿Qué pasaba si una mujer estaba enferma y le duraba su menstruación más de 7 días? Puede pasar que se enferme, ¿sí o no, hermanos? Y entonces, ¿cómo se le llama a esas enfermedades, hermanos? Incluso hay enfermedades en las que el menstruo es más grande y es una enfermedad. Y entonces, en ese solo caso, vean lo que dice. Levítico 15 que tenemos, versículo número 25. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, ¿queda claro o no, hermanos? No es su costumbre, es fuera de qué, ya no es su costumbre, tiene una enfermedad o una circunstancia que está normal y dice, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo del flujo de su inmundicia será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo como la inmundicia de su costumbre. Cualquiera que tocare en estas cosas será inmundo y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua y será inmundo, pero hasta la tarde. Y cuando fuere libre de su flujo, se ha de contar, ¿cuánto tiempo? 7 días, y después, ¿qué? Será limpia. Y el 8º día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo del testimonio, y el sacerdote hará el uno ofrenda por el pecado y el otro por el holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su inmundicia. ¿Aquí hay sacerdotes, sí o no? Sí, pero ¿en qué caso? Solamente cuando había una cuestión anormal o una enfermedad. ¡Qué sabio es Dios! ¿Por qué? Porque ahora sí, hermanos, tenía una cuestión que le llevaba más tiempo y que requería una purificación especial y una purificación espiritual y material. Por eso se llevaban todos estos tiempos. Pero en lo que es la menstruación normal, ¿qué pasa, hermanos? Terminaban los días y, hermanos, terminaba. Última situación, ¿cómo cuento? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Forma de contar los días, vamos a ir a esa diapositiva. Cada día se cuenta a partir de la tarde, por lo tanto, los días de impureza se cuentan por tardes. Si el periodo de menstruación inicia a las 3 de la tarde, a la puesta del sol se cuenta el primer día. Si el periodo de menstruación inicia a las 8 de la noche, o sea, ya se ocultó el sol, debe esperar la noche y la puesta del sol para contar el primer día. Este es un punto importante. Hay personas que dicen, a ver, lo cuento por hora. Y entonces, si a las 3 de la tarde comenzó, entonces cuento por horario y a las 3 de la tarde de los 7 días. Esto es incorrecto, así no se debe de contar. Se debe de contar a la puesta del sol. Si una persona, una mujer, inicia su periodo cuando va terminando el día, pero todavía hay luz, aunque sea 1 hora, aunque sea media hora, ya se cuenta un día. ¿De acuerdo, hermanos? Y entonces un día, y así va contando los demás días. No es por horario, sino es por puesta de sol. Y entonces debe de contarse. El otro caso, vean el siguiente ejemplo, siguiente diapositiva. Si una mujer inicia su periodo a las 3 del sábado, en sábado,
Los días terminan a la puesta del sol del viernes siguiente y podrá entrar a la congregación el recibimiento del sábado. Pero si una mujer inicia su periodo a las 8 del sábado, digo 8 porque digo cuando ya se ocultó el sol. Los 7 días terminan a la puesta del sol del siguiente sábado y no podrá entrar a la congregación el siguiente viernes en el recibimiento del sábado. ¿Sí me explico, hermanos? Una mujer inicia su periodo en sábado. Es sábado y todavía hay luz. El próximo viernes sí puede entrar. Y decimos, pero es viernes, no es sábado. Sí, pero es el recibimiento del sábado y en la Biblia ya se cuenta como sábado. Así que entonces, ¿qué ocurre? Si comenzó en la luz y es sábado, el siguiente sábado sí va a poder entrar desde el viernes. Pero si el sábado ya se ocultó el sol, ya comenzó el domingo, se ocultó el sol, el siguiente sábado no puede entrar, porque se van a contar los 7 días. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Muy bien. Últimas 2. Dice aquí, leyes en transición por Cristo. Siguiente diapositiva, muy importante. Toda la ley existe, circuncisión, ley de los sacrificios, diversos lavamientos como estos, comida y bebida ceremonial, algunos sábados ceremoniales como los días de ácimos, la fiesta de las trompetas, la fiesta de las expiaciones, todo esto es transición de la ley. Pero la ley la seguimos cumpliendo. La fiesta de las trompetas sigue existiendo, pero en una etapa de transición. Los días de panes ácimos siguen existiendo, pero en una etapa de transición. La fiesta de las expiaciones, lo mismo. Así que entonces todo se debe de cumplir. El otro lado se encuentra en transición, por ejemplo, el bautismo, y lo dice Colosenses. La ley de Moisés permanece. Lo que se encuentra en transición es la ley ritual de los sacrificios que son la sombra de lo porvenir y se cumplen en la persona de Cristo, como sacerdote y también como sacrificio. Ese es el punto, hermanos. Y entonces todo lo que implique un sacerdote, no lo voy a hacer yo. ¿Quién lo va a hacer? Lo va a hacer Cristo. Todo lo que no implique un sacerdote, ¿qué pasa, hermanos? Lo voy a hacer yo. Ejemplo, si nosotros pensáramos que la ley de la purificación no la guardamos, no deberíamos guardar el sábado. Porque el sábado, hermanos, para cumplirlo, no necesitamos sacerdote. Es cierto que había sacrificios, pero esos sacrificios son espirituales ahora y cumplo con el tiempo. Lo mismo pasa con esta ley. La cumplo y la cumplo de esta manera. Última diapositiva. ¿Por qué lo hacemos? Pensar y sentir lo mismo para mantenernos unánimes en un solo pensamiento y en un solo cuerpo, en un solo espíritu. ¿Para qué lo hacemos? Para ser justos. Porque dice la Biblia, y tendremos justicia cuando hiciéramos lo que Dios nos dice que hagamos. Para mantener una pureza física y una pureza, ¿qué, hermanos? Espiritual. Y entonces dice la Biblia, mira qué bien, cuando somos capaces de esto, floreces como la palma. Un hombre tiene impureza también la tiene. Pero la ley era, tienes derramamiento de semen, te lavas y quedas impuro hasta la tarde. ¿Y ahora qué pasa? Entonces todas esas cuestiones son inmediatas por Cristo, solo por Él. Y entonces por eso siguen existiendo. Voy a terminar, hermanos, con esta frase, la última que está aquí, este poema que dice: me aferro a la posibilidad de que esta tierra que habitamos es simplemente otro cielo. Un cielo en que todos somos estrellas, y en este firmamento terrenal encontrar una amistad verdadera es lo mismo que ganarse el resplandor celeste, cuya vida llenará nuestra alma de luz. Voy a unir esto con la predicación de la tarde. El hecho de que nosotros cumplamos con estas cosas nos hace encontrarnos con Dios. El hecho que nosotros invitemos a los demás a que lo hagamos, también, hermanos, hacemos que nos juntemos, pensemos lo mismo y podamos creer lo mismo. Si alguien tiene un pensamiento diferente, hermanos, también no se sientan incómodos. Pueden venir y platicarlo y preguntarlo y explicaremos todo lo necesario para que esto funcione correctamente. El punto es, acerquémonos a Dios y hagamos lo que dice la Escritura en el libro de los Salmos. Ponemos todos de pie. Hermanos, leemos
lo que dice la Escritura, hermanos, la intención de estar con nuestro Dios de esta manera. Vamos a ponernos de pie y leemos todos juntos. Capítulo número 103 del libro de los Salmos. ¿Estamos ahí? Vamos a leer juntos del versículo 1 al 8. Salmo 103 del 1 al 8 dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendigan todas mis entrañas tu santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová, el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Amén. ¿Les gusta este salmo, hermanos? ¿Qué dice al principio? Bendice, alma mía, a Jehová. Y dice el salmo, mira, te voy a hacer que te rejuvenezcas como ¿quién? Como el águila. Pero no se olviden de un verso, número 7, se los recuerdo, hermanos. Sus caminos notificó a ¿quién? Así que entonces, ¿qué le dijo Dios a Moisés? La ley de Jehová debe de ser perpetua y permanente. No le añadas, no le quites. Y dice el verso 7, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Y cuando lo hacemos, misericordioso es nuestro Dios. Qué gusto es tener a Dios, hermanos, de esta manera. ¿O no es así? Qué gusto es tenerlo, comprenderlo, sentirlo, vivirlo y decir todo tiene una razón, todo tiene un porqué. Misericordioso y clemente es Jehová, lento siempre para la ira, pero muy grande para con nosotros. Magnífico siempre para mostrarnos su gran misericordia. Dios los bendiga, hermanos. Paz a vosotros.